Bienvenidos a ¿Cómo Brújula estamos? Libertaria. ¿Cómo estamos, brujuleros? ¿Todo bien? Nos cruzamos con Fernando, con Ajá. Nando. Bueno, gente, estaban esperando la columna de Fernando Dotti, La Eterna Vigilancia. Y bueno, hoy vamos a tocar también el tema que lo tocamos también en la columna de Matías Calero de la agenda el discurso de Milei en la ONU, pero hoy lo vamos a enfocar de otro punto de vista en la columna de Fernando Dotti, porque vamos a tocar más que nada la parte agendista de la 2030 de la ONU, que vamos a enfocarnos un poco más en eso, que es lo que nos trae Fernando Dotti hoy en su columna de la Eterna Vigilancia. Así que vamos con eso. Muy bien, Fernando, bienvenido de nuevo a esta que es tu casa ya hace tiempo, Fernando. muchas gracias, muchas gracias. Así lo siento, así que lo agradezco sinceramente. Nando, Pablo, un gusto como siempre. A los amigos brujuleros también, un saludo cordial. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que ha sido noticia en la región, en el mundo, eh, no tanto acá, pero ya hablaremos de eso. eh, del discurso de Javier Milei ante la ONU, en lo que se lo conoce como el Pacto para el Futuro, que no es ni más ni menos que la extensión de la nefasta, maldita y neomarxista Agenda 2030 para pasar a ser una agenda tipo 2045, en fin. Eh, pero instaló el presidente argentino Milei que ante la Agenda 2030 está la Agenda de la Libertad, ¿no? Bueno, ¿y de qué fue todo esto? Antes que nada, hay que decir que el liberalismo es una tradición de pensamiento, no una ideología, puesto que las ideologías se conciben como una construcción a priori de la sociedad, como algo cerrado, sin la posibilidad de explorar otras avenidas del conocimiento. Por el contrario, eh, utilizando la terminología popperiana, el liberalismo parte de la base de que no hay verdades, digamos, absolutas y que los conocimientos son corroboraciones meramente provisorias que están siempre sujetas a refutación, partiendo de una premisa básica que es el respeto a la vida, libertad y la propiedad. Pero, decía, el liberalismo es esa tradición de pensamiento que es partidaria de la globalización en su más amplio concepto, entendida esta como los mercados libres, abiertos, la yo siempre hablo que la necesidad de los países de tener que celebrar tratados de libre comercio con más de medio planeta, si pudieran, y cuanto más chico es el país, más necesario es que tenga que hacer eso. La conveniencia, la necesidad, llámale como quiera, de que no existan aranceles y cada uno pueda ir y comprar donde le plazca, donde le convenga, donde le resulte más barato. En fin, bueno, eso es la globalización, que es producto del aumento de las tasas de capitalización, de las nuevas tecnologías, ha hecho que el mundo sea no solo cada vez un mejor lugar para vivir, sino un lugar más chico, en donde estamos todos mucho más interconectados y que por lo tanto se puede favorecer mucho más el comercio. Y como decía Bastiat hace más de 2 siglos, donde entra el comercio no entran las balas, ¿no? Que es el liberalismo, el globalismo, perdón, la globalización. Ahora vamos a decir que el globalismo es su antónimo, digamos. En la globalización son instrumentos de paz social, de bienestar de la humanidad. Eso lo promueve el liberalismo, la globalización. Ahora, en contrapartida del globalismo. ¿Y qué diablos es el globalismo? Esto que promueve la maldita Agenda 2030. Y bueno, es la centralización coactiva del poder en manos de unos poquitos burócratas, ¿no? Que piensan en uso de esa fatal arrogancia, como hablaba Hayek en uno de su último libro que publicó, es la fatal arrogancia de creer que la vida en sociedad, estos ingenieros sociales, esta planificación social, esta ingeniería social, creer que se puede digitar desde arriba, cuando en realidad es precisamente lo contrario. Estos burócratas, planificadores centrales, ingenieros sociales, lo único que hacen es acumular y concentrar ignorancia. A ver, yo le pregunto a cualquiera de ustedes, Nando, Pablo, ¿qué piensan hacer mañana a las 5 de la tarde con sus vidas?
No tengo ni idea. No sé ni qué voy a hacer esta noche, capaz. Porque la vida de los seres humanos es tan incierta que uno es muy difícil que pueda prever. Bueno, imagínense hacer eso proyectándolo para 8.000 millones de tipos, que somos los que habitamos el planeta Tierra. Es un imposible teórico. Bueno, este globalismo implica eso, es decir, concentrar el poder político en organismos supranacionales que están mucho más alejados de las gobernanzas locales, por decirlo de alguna manera, y que hace mucho más difícil, por no decir imposible, la posibilidad de control que puedan tener los contribuyentes, los que sostienen todo esto, la gente, el mercado. Si ya es difícil controlar a los gobernantes que tenemos hoy, imagínense una gobernanza mundial, es prácticamente imposible. De hecho, la existencia de muchos estados dentro del globo terráqueo, qué es lo que favorece si algo bueno tiene, por buscar alguna cosa positiva? Y es que fragmenta el poder, exactamente, evita la gobernanza mundial, que es lo que estos tipos precisamente quieren, fomentan y lo vienen haciendo desde hace muchos años. El acuerdo del año 2000 que para el 2015 proyectaba esto y como fracasaron, ahora lo extendieron al 30 y como siguen fracasando, porque parten de una premisa que es totalmente errada y no tienen otra opción que no es sino fracasar, lo tiran para el 2045 y cuando fracasan y no les alcanza, la receta ¿cuál es? Reprimir, cercenar libertades, mandatos coactivos, siempre, ¿no? Enemigos de la libertad. Eh, es un Estado cada vez más global, entonces, que concentra más poder cada vez más en menos políticos, en menos personas. Y Javier Milei, el presidente argentino, les encajó una trompada a la mandíbula, ¿no? Les cantó las 40, él se los enrostró en la cara diciéndoles lo que son, ¿ah? Son estatistas, son colectivistas, son socialistas, son intervencionistas, son fabricantes de miseria, que eso es lo que genera el intervencionismo. Y yo acá me permito, si bien no es un sentimiento noble la envidia, compartir con ustedes, amigos, la envidia que me da el pueblo argentino hoy. Tener un presidente con los cojones que tiene, con los huevos que tiene, para ir plantarse delante de todo el mundo y enrostrarles en la cara de visitante, torazo en rodeo ajeno, como decía Martín Fierro, lo que verdaderamente son, y son fabricantes de pobres, ¿no? Entonces los dejó totalmente expuestos. Ahora, deja expuestos a toda esta corriente tibia, socialdemócrata, progresista, woke, que sobrevuela en la ONU, que abandonó los principios fundamentales por los cuales fue creada, luego de las tragedias que vivió la humanidad con las guerras mundiales, abandonando esos principios de la Declaración de Derechos Humanos del 10 de diciembre del 48, ¿no? Donde todos los seres humanos nacen iguales en dignidad y en derecho. Ahora resulta que hay otros más iguales que otros, ¿no? Y aparecieron los conceptos de discriminación positiva y todos estos disparates que estamos acostumbrados a ver y que el cual Uruguay no es ajeno y que ha seguido al pie de la letra los mandatos que han emanado desde allí. Y bueno, y no puedo evitar hacer esta comparación con la representación uruguaya en la ONU y el sentimiento de pena, de vergüenza, de rechazo que uno sintió al escuchar la ponencia del representante uruguayo, el subsecretario Nicolás Albertoni, que dejó en evidencia el arrodillamiento del Uruguay al bajo precio de la necesidad ante los mandatos coactivos y extorsivos, y ahora decir por qué, de esta agenda. Y bueno, y para arrancar arrancó diciendo, bueno, gracias señora presidenta. Ya arrancó mal la bestia, ¿no? Pero me voy a permitir leerles un breve pasaje del discurso, ¿no? Mi país valora enormemente este acuerdo, símbolo del deseo colectivo, ya está. Ahí hay que cerrar la ventana y apagar el micrófono. De ser protagonistas de los cambios que nuestra sociedad hoy necesita. Por eso vemos en este pacto un norte, pero también un sur, para poner en el horizonte lo realmente importante. ¿Qué quiso decir con esto? ¿No? El arte de hablar sin decir nada, ¿no? Y nos permite imaginar una cooperación internacional renovada. No se necesita tener una agenda nefasta como esta para que haya cooperación internacional. Basta con dejar a la gente que actúe libremente y ya está.
¿no? ¿Cuál es el problema? Y Uruguay llega a esta cumbre, dijo, con varios años de compromiso con esta agenda que hoy acordamos, ¿no? Voy a hacer algunas reflexiones más sobre los compromisos de Uruguay y caer de rodillas ante el bajo precio de la necesidad y de estos mandatos coactivos y extorsivos. Pero estamos hablando de la Agenda 2030. ¿Qué es esta Agenda 2030, no? Y entre otras cosas, la agenda lo que hace es condicionar un financiamiento futuro por parte de organismos internacionales a los estados adherentes, a cambio de que apliquen las prácticas eh, recomendadas, ¿no? Es extorsivo, es un soborno a los estados. Si vos querés plata, yo te doy, pero tenés que hacer esto, ¿no? Entonces, se basa en 17 objetivos y no sé cuánta cantidad de metas, pero a mí me causa un poco de gracia, ¿no? Es medio tragicómico esto, porque en algún momento establecen clichés que parece que son como las Miss Universo cuando las entrevistan, o a Caro Pardíaco, ¿la han escuchado alguna vez? El personaje argentino, muy cómico, ¿no? Entonces dice, ¿y usted qué quiere? Bueno, yo quiero la paz mundial, ¿no? ¿Quién va a estar en contra de los conceptos de paz mundial, de que haya agua potable para todo el mundo, de que haya más educación, de que haya más consumo responsable, etcétera? Entonces, en definitiva, esta agenda Depende qué que ha referente sido tenga. abrazada fervorosamente por los políticos y dirigentes de todos los países que la han suscrito, en definitiva es como dice el economista del Instituto Juan de Mariana, el español Manuel Llamas, ¿no? Es una agenda sandía. Es verde por fuera, eco-friendly, ¿no? Pero roja por dentro, muy roja por dentro. Entonces uno la abre y lo que hay adentro es colectivismo, es comunismo, ¿no? O un caramelo envenenado envuelto en celofán de colorines, ¿no? Eso también es la Agenda 2030. Pero el tema es cómo se consiguen esos objetivos que plantea la Agenda 2030. Y los objetivos que se plantean es a partir de una premisa equivocada, que el capitalismo es malo, que el consumo es malo. A ver, señores, toda la producción está destinada al consumo, naturalmente, si no, no habría producción. Pero además, si hay algo que la evidencia al menos muestra que genera miseria, es la intervención estatal. Y que a mayor libertad económica de la gente, mayor bienestar de sus poblaciones. Entonces, aplican socialismo puro y duro, ¿no? Ahora, claramente esta no es la receta. Y uno mira, ¿no? Y sigue analizando el discurso de Milei y lo que dice es, bueno, ¿en qué degenera todo esto de la Agenda 2030? Y bueno, burocracias parasitarias que promueven estas agendas de control político. Y miren lo que dijo respecto a la ONU en la cara de los integrantes de la misma, que la ONU es una organización que había sido pensada como un escudo para proteger el reino de los hombres y se transformó en un leviatán de múltiples tentáculos que pretende no solo qué debe hacer cada Estado-nación, sino cómo deben vivir sus miembros, ¿no? Los ciudadanos del mundo. Así es como pasamos de una organización que perseguía la paz a una organización que le impone una agenda a sus miembros. Eh, no puedo dejar pasar por alto también la condena a las cuarentenas, a los encierros obligatorios, que si bien acá Uruguay felizmente no los tuvo, y en esto yo he sido muy crítico con este gobierno, pero esto le doy la derecha también, debo decir, voy a quebrar media lanza, no una lanza por el gobierno, ¿no? Porque, a ver, sí, cuarentena no hubo, la vacunación no era obligatoria, pero los que no nos vacunamos nos hicieron la vida imposible a cuadritos, ¿no? Entonces, libertad está ahí nomás, ¿no? Pero bueno, pero mira lo que les dijo Milei en la cara, dice, la ONU que nació para defender los derechos de los hombres y que ahora ha sido una de las principales propulsoras de la violación sistemática de la libertad, como por ejemplo las cuarentenas a nivel global durante el año 20, que deberían ser consideradas delitos de lesa humanidad. Fíjense ustedes, no es menor esto que dijo. Delitos de lesa humanidad, nos tenemos que ir al Tratado de Roma del 2002
son aquellos delitos que son imprescriptibles. Ojo, ojo al piojo, ¿no? ¿Quién dice que capaz que en algunos años el péndulo se corra y empiecen a responder? Eh, y denunció, bueno, el ecologismo socialista berreta y de la extorsión económica a los estados para que se amparen a esa agenda miserable, ¿no? Y acá vuelvo con nuestro país, ¿no? Uruguay es un país cuyo endeudamiento general, global, es de los más altos que hay a nivel latinoamericano. Hoy Uruguay, según los datos del MEF del mes pasado, el nivel de endeudamiento que tenemos es de más del 72% del PBI. ¿Ah? Es terrible. Entonces acá parece que estamos bien, pero estamos navegando derechito hacia el iceberg, ¿no? Entonces esto se sostiene, este gasto público, esta locura en la que vivimos, a base de endeudamiento. Ahora, esa plata, ese dinero lindo que entra fácil, acaso por los buenos antecedentes o la buena reputación que tiene Uruguay, ya sea por que hemos caído arrodillados ante la, estoy tentado de decir otra cosa, pero no la voy a decir, ante la Agenda 2030, este, Uruguay, por ejemplo, en el 2022, realizó la primera emisión de bonos soberanos asociados a indicadores ambientales, ¿no? Dice, alineaba la estrategia de financiamiento público con los compromisos nacionales de sostenibilidad y desarrollo económico bajo en carbono. ¿Y esto qué es? Esto es aplicar el manual impuesto desde la ONU. Es la misma deuda de siempre, que la van a pagar generaciones que no han nacido, por lo tanto, además de ser una inmoralidad, tiene una vocación profundamente antidemocrática porque le estás tirando la bomba haciendo tic-tac a quienes no solo no han nacido, sino que no participaron del proceso electoral que puso a quienes tomaron esas decisiones. Pero es la misma deuda de siempre, maquillada, disfrazada de eco-friendly, ¿no? Pero es el mismo curro de siempre que alguien lo va a tener que pagar. Estos bonos fueron los bonos llamados los BIC, como la lapicera, pero con dos I y con dos C. Bono indexado a indicadores de cambio climático, que bueno, que en su primera emisión el gobierno uruguayo, el Estado uruguayo, recaudó 1.500 millones de dólares. ¿Ah? Después hizo una emisión al poquito tiempo, inmediata, que recaudó otros 500 o 600 millones de dólares más. Es mucha plata. Fíjense la gente que la capitalización de ANCAP, que separó el país, que fue un drama nacional, fue una locura, no, llegó a 1.000, ¿no? Bueno, esto, deuda por 1.500 y acá no pasó nada. Y siga el baile, ¿no? Después también, y algo que me parece muy sano resaltar, denunció el presidente Milei una de las características de esta Agenda 2030, que es la agenda woke, ¿no? Otra trompada más en la mandíbula a los progresistas, ¿no? Eh, Esta cultura del victimismo, ¿no? La cultura de arrodillarse ante los lobbies de las minorías, ¿no? Entonces, esta cultura bueno, que en definitiva lo que ha generado es una generación de cristal que ante la más mínima adversidad, hoy antes a los chiquitos uno les decía, bueno, a ver, diga la palabra mágica, mijo, y era por favor. Ahora estoy ofendido, tengo derecho, ¿no? Como para salir a llorar prebendas, beneficios y privilegios. Eh, Esto también me parece que es muy bueno, porque además, a ver, esta agenda woke hoy está instalada en Uruguay, en nuestro poder judicial, en el poder legislativo. Es decir, yo, a ver, acá se vulneran cuestiones elementales del debido proceso legal. Yo alguna vez hablé de esto ya de la ley de violencia de género. Hay un artículo de la ley de violencia de género, el artículo 3, inciso final, la 19.580, que dice, en caso de duda, deberá estarse a lo que diga la mujer denunciante. Como no era que en caso de duda debía siempre fallarse a favor del reo, ¿no? Entonces, acá no pasa nada. La Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, que la única diferencia que hay entre los seres humanos son los talentos y las virtudes, pero resulta que las diferencias son también a punto de partida lo que tengamos entre las piernas.
Pero eso no lo dice la Constitución. Entonces, lo que tendría que haber sido una igualdad jurídica, hoy empiezan las excepciones, ¿no? En base a privilegiar a presuntos colectivos y se desprotege a las minorías, ¿no? Pues se quiere proteger a las minorías, supuestamente menos favorecidas, pero se descuida, se omite deliberadamente proteger a la minoría más débil que existe sobre la faz de la tierra. ¿Saben cuál es? El individuo. La persona sola parada sobre la faz de la tierra. Entonces, bueno, saludo este discurso de Milei, que se ha transformado en un faro de libertad para Argentina, ni que hablar, para la región, y yo me atrevería a decir que para Occidente, ¿no? Que viene sucumbiendo ante estas políticas agendistas, y está bueno que haya una voz de alto y que, bueno, que además se les pare enfrente en la cara y les diga todo esto, ¿no? La verdad que me generó, voy a citar al profesor Venegas Lynch, un orgasmo intelectual escuchar el discurso de Milei en la ONU. Digo, muchachos, les cedo la palabra. Hacemos un tiroteo. Sí, uno de los pocos presidentes que se ha expresado de esa manera, que está, digamos, de nuestro lado, haciendo uso del sentido común. Y hay poco, creo que Bukele tiró alguna cosa también, capaz que no con la contundencia de Milei. Donald Trump se le ha parado de frente también cuando fue presidente, y creo que Meloni. Pero estamos hablando de cuatro presidentes contra los presidentes de Occidente. Más que nada lo que han sabido es arrodillarse, postrarse ante esta gente. Que no va a pasar nada, no van a salir o sea, si le dicen todo que sí, le están dando el poder. Es cuestión de decir no, no nos interesa, pero lo que pasa es que muchos de estos presidentes que apoyan la ONU son zurdos también, y Sí, claro, sí. siguen esa misma idea colectivista, digamos, que engloba todas estas ideas. Y es lamentable, pero me alegra que hay una gran, bueno, Bolsonaro creo que también estaba en contra cuando fue presidente, Sí. pero hay una gran cantidad de gente, y lo ves en las redes, que hay una reacción en contra de eso. Hay El una eslogan reacción de la agenda, importante. perdón Pablo, decía Sí, el eslogan de la agenda, ¿cuál es el principal eslogan? No tendrás nada y serás feliz. no tendrás nada y ¿Sí? serás feliz, sí, sí. Si hay alguna frase Aparte, que ya no está encriptada, te están diciendo, vos loco, te vamos a expropiar, nos vamos a quedar con todo, y será feliz. O sea, la búsqueda de la felicidad, además un derecho humano, claro, individual, no se es feliz o infeliz según los mandatos coactivos que un burócrata decida. Pero además, tú, Nando, tenías ahora en pantalla recientemente ahí los 17 objetivos, ¿no? Eh, Parece perogrullo, pero fin de la pobreza. Ah, mira qué lindo, pero ¿quién puede estar en contra de eso? El problema no es el qué, el problema es el cómo. ¿Qué ciudadano del mundo bien parido va a estar en contra de eso? El problema es que pretenden atacar el fin de la pobreza aplicando recetas e instrumentos que son las causas generadoras de la misma. Entonces, ¿vale lo mismo para el hambre cero? Bueno, para la igualdad de género ya dijimos, yo siempre hago esta misma pregunta, ¿no? Nadie me la ha sabido responder hasta ahora. Yo quiero que me digan un derecho en nuestro país que esté consagrado en la Constitución o en la ley, un derecho que tengan los hombres y que no tengan las mujeres. Felizmente, el Uruguay ya resolvió esta discusión con la Ley de Derechos Civiles de la Mujer, la Ley 10.783. En definitiva, si hay diferencias después por cuestiones culturales, bueno, trabajémosla, por supuesto, pero no violentemos la ley, no corrijamos un mal con otro mal, porque ¿sabes lo que tenés al final del día? Una injusticia la pagaste con otra, mal al cuadrado, ¿no? Pero bueno, y el cierre del discurso me pareció fenomenal, ¿no? No solo por el viva la libertad, carajo, sino bueno, por cómo marcó
creemos en la libertad de todos, para todos, creemos en los gobiernos limitados, en todos los gobiernos limitados, porque en definitiva, aparte de todo lo que dijimos de esta agenda que es contraria a los preceptos liberales, ¿cómo nace el liberalismo? Y nace como una respuesta, ha sido la filosofía de la limitación del poder. Nace como una respuesta a combatir los abusos de los monarcas. Gracias a la filosofía y a la tradición de pensamiento liberal, sustituimos las monarquías por repúblicas, por constituciones, por apego a la ley, por respeto a la libertad, a la propiedad privada, que han sido los marcos institucionales que han permitido los mayores índices de bienestar que la humanidad ha registrado en su historia. ¿Gracias a qué? Gracias al capitalismo. Señores de la Agenda 2030, señores del gobierno uruguayo, afines a la Agenda 2030, al hambre, a la pobreza, se la combate con capitalismo, que es una máquina de sacar gente de la miseria y de la pobreza. Al hambre cero, también. A la educación de calidad, también con liberalismo, con libertad. La salud y bienestar, también. No con guillotinas horizontales como el FONASA, que deja un déficit anual de 800 millones de dólares. No, señor, no es por ahí. ¿Ah? O sea que, contrariamente a lo que nos quieren hacer creer, si hay algo, una filosofía, una tradición de pensamiento que deberían abrazar con pasión los más pobres, los que menos tienen, esa filosofía, esa tradición de pensamiento es precisamente el liberalismo, es el capitalismo. ¿Ah? Con lo otro, ya sabemos lo que pasa. Y después lo último, o lo penúltimo, no sé cómo estamos de tiempo, otra de las cosas que atacó también Milei es esa filosofía, esa concepción malthusiana, ¿no? Que subyace en la Agenda 2030. Malthus en el siglo XVIII que decía, bueno, la humanidad va a tener un problema en un momento dado porque se va a superpoblar y no va a haber alimentos para todos. Básicamente y muy brevemente era eso lo que decía Malthus. Bueno, no solo que la historia se encargó de demostrarle que no tenía razón y que esas concepciones malthusianas están equivocadas, porque además la población del mundo desde ese entonces a la fecha se duplicó y somos 8.000 millones de personas y se produce alimento para muchos más. Eh, pero decía, hay un estudio que hace el economista Thomas Sowell de mediados de la década del 90 y lo que dice es, tomemos la población del mundo, ¿ah? Y concentrémoslas en la superficie del estado de Texas, en Estados Unidos, ¿no? Eso nos va a dar que por cada habitante del planeta va a disponer de 157 metros cuadrados por persona. ¿Ah? Entonces, no existe tal cosa como el hacinamiento. Puede haber hacinamiento en países pobres, pero eso es producto de marcos institucionales incivilizados que condenan a la gente a la pobreza. ¿Ah? Entonces, bueno, claramente no es por ahí. Yo creo que se está dando bien la batalla y la gente está reaccionando ante toda esta agenda que también le está errando, como bien dices tú, montones de datos y cosas que las exagera para darle un sentido a aquellos que militan esta agenda. Pero lo bueno, como te decía hoy, que la gente ha reaccionado y hay este, una militancia, se puede decir, de nuestro lado que está siendo llevada no solo por liberales, sino también por conservadores, por patriotas, por diferentes este, filosofías que no digo que estén hermanadas con el liberalismo, pero que se complementan a veces y se ayudan mutuamente. En esa que dice, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, Es mi bueno, amigo. yo creo que pasa, por ejemplo, con los conservadores, los patriotas, a mí me encanta cuando les quisieron quitar las armas en Estados Unidos, salieron con sus R-15 a dar una vuelta alrededor de la casa de gobierno y cortaron enseguida la votación para ir en contra de las armas. Me encantó Sabés eso. que estuve en Texas hace poco y me llamó mucho la atención muchos souvenirs y eslogans, e incluso banderas en algunas casas, ¿no? Algunas decían
God, Trump and Guns. Dios, patria y armas. Decía. Y después otra que me encantó, decía, in Texas we don't call 911. En Texas no llamamos al 911. Y una pistola así Claro. tenía, ¿viste? Abajo la foto. Debería decir abajo, el 911 nos llama a nosotros. No, y dicen que es muy común también que anden con las armas en la cintura, algunos que son más tradicionales, En que realidad, usan la funda aquella vaquera con en con los realidad, revólveres aquellos de tambor. en Texas tenés la ley Pero de open carry, que lo que hace legal que vos puedas andar con el arma a la vista sin ningún problema en cualquier negocio. No. Entonces, bajo ese tipo de protecciones legales no hay ningún problema de andar armado, digamos. Sí, tal cual. lo bueno que tiene que esa gente así hace su resistencia desde su lado y tenemos que seguir por ahí. Pasó que ven que al 2030 no llegan porque hay una resistencia importante y para el 2045 tenemos que seguir haciendo la lucha. O sea, como bien dice tu columna, la eterna vigilancia. Tenemos que seguir vigilando nuestra libertad Ese es y el costo de la defendiéndola. libertad, Tenemos que sin seguir duda. dando la pelea, la batalla Ahora, cultural. es tan importante eso que tú decís, Pablo, porque hoy en el espectro político electoral uruguayo advertimos que todos los partidos que están con opciones reales de llegar al gobierno son funcionales a esta agenda. ¿Ya? Acá, yo siempre digo, acá no existe la famosa grieta, es una falsa grieta que nos han hecho creer que existe. La verdadera grieta está entre los que, o la verdadera lucha de clases de la que hablaba Comte, antes que Marx, que es entre quienes detentan el poder y entre quienes los padecemos, ¿no? Es por ahí. Entonces, tener claro esto, el Uruguay está arrodillado al bajo precio de la necesidad, porque, a ver, ni siquiera es una cuestión de... Argentina estaba mucho más necesitado del crédito de ayuda internacional que otros países. Sin embargo, esto es una cuestión de convicciones, ¿no? De hacer lo que hay que hacer, en definitiva, que bueno, que estamos muy lejos de ello por ahora acá, ¿no? Pero bueno, como decía un filósofo contemporáneo, es lo que hay valor. Sí, era uruguayo, ese filósofo ese. Fernando, gracias por darte una vuelta por el canal como siempre. Y brujuleros, hago acuerdo lo siguiente. El 1 de noviembre va a estar Echevarne en Montevideo, que lo trae la Asociación de Liberales del Uruguay. La hora y el lugar aún no se tiene, o sí. Viernes 1, hora 19:30, el lugar nos lo confirman mañana de mañana. Así que bueno, en 24 horas lo tenemos. Y ya vamos a salir a difundirlo con muchísimo gusto. Pues sí, están todos invitados, va a ser un formato de una cena que se va a hacer, en donde, bueno, vamos a recibir a Agustín Echevarne, el presidente de la Fundación Libertad y Progreso de Buenos Aires, y también vamos a contar con la presencia a distancia del profesor Alberto Venegas Lynch, hijo, que también nos va a honrar con su presencia. Profesor Venegas Lynch, que es miembro de honor de la Asociación de Liberales del Uruguay, que tuvo mucho que ver en su fundación. Así como va a ser una linda instancia para vernos las caras, los amantes de la libertad. Y exactamente de aquí a un mes, porque estamos a 2, el 2 de noviembre, va a estar Fernando presentando el libro, el último de sus 4 libros, que es El salario mínimo pobreza. Y va a ser en el edificio Cardinales el día 2 de noviembre, que cae sábado, va a ser a las 7 de la tarde. Así que los que están en Maldonado o medio cerca, que se quieran arrimar, están cordialmente invitados. Siempre hacemos este recordatorio porque es, bueno, ya vamos haciendo un poco de publicidad, así que todo sirve. Sí, no, muchas gracias. Para aquellos que vean el video. Muchas gracias, más Pablo. sobre la fecha, en todos los videos lo vamos a estar diciendo. Y bueno, capaz que hacemos algún corto con Fernando para que la gente se anime. Yo ya tengo algunos invitados que quieren venir, así que se han ido sumando a la idea de la libertad ya hace un tiempo y son suscritos al canal. Bien, buenísimo. Fernando Dotti y la eterna vigilancia. El costo de la libertad. Así es, como dijo Thomas Jefferson,
Exactamente. Un día vamos a tener que hacer una columna de historia de los padres fundadores. Se viene una columna no? de historia de la mano de un liberal dentro de poco, pero un día vamos a tener que hablar, Fernando, si tú quieres, sobre los padres fundadores, porque está buena la historia de lo que fue Estados Unidos y que ya no lo es tanto hoy, ¿no? Estaría bueno en muchos hacer un lugares de Estados programa. Unidos están copados por el progresismo. Estaría bueno hacer un programa sobre los Federalist Papers, las cartas que se enviaban los padres fundadores antes de fundar Estados Unidos, que informaron por qué tomaron las decisiones que tomaron y por qué Estados Unidos tiene la forma que tiene. Eso sería fascinante. Es extraordinaria. Realmente la historia de la Revolución Norteamericana y el posterior nacimiento de la República, que fue la revolución más extraordinaria que registra la humanidad en su historia, a mi juicio, es realmente apasionante y es un culto a la libertad. Lamentablemente Estados Unidos abandonó esas ideas desde hace varias décadas, pero sí está bueno. Vamos a preparar algo porque es un contenido muy interesante y está bueno. Aparte hay una mala concepción de que eran unos viejos con rulos, con pelucas falsas. No, pero lo menciono porque es la imagen que le viene a la gente cada vez que se habla de los padres. Pero tenían 23 años. Jefferson, por ejemplo, 21. O sea, eran jóvenes. Más jóvenes que cualquiera de nosotros tres. Sí. Cuando iniciaron la revolución. Lo que pasa es que obviamente nos llegan las pinturas de cuando ya estaban de avanzada edad. Exactamente. Pero hay que situar a la gente mentalmente en el periodo, en el contexto, en las ideas y en los protagonistas en el momento, ¿no? Cuando fallecieron. O antes. No eran ningunos mantequita. No. Ya la dejamos picando. Eso iban para adelante. No hagamos capaz que lo hacemos no para el domingo que viene. No. Capaz que hacemos algo especial el domingo que viene con eso. Vamos eso depende de los tiempos tuyos, Fernando. Con mucho gusto. Muy bien. Ahí va. Brujuleros, a seguir dando la batalla cultural. Así pues se viene, en vez de Agenda 2045, se viene Agenda 2050, 2070, 2080, porque no lo van a poder hacer, no nos van a poder quitar la libertad. Que así sea. Hasta la próxima columna del doctor Fernando Dotti y la eterna vigilancia. Un abrazo grande, gente. Vaya fama que has ganado, te hallamos en YouTube, un canal recomendado. La murga trae sátiras a jugar y a desbordar, con vídeos e ideas, un compacto